Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de tupropiocamino.org. Hoy vamos a tratar un tema que en varios videoprogramas hemos anunciado que íbamos a referirnos, y llegó el momento de hablar del lenguaje y la gramática oculta. ¿Por qué llegó el momento? Por una razón bastante simple y sencilla. Si estamos en pos del camino de la transformación personal, si estamos entendiendo de dónde surge la palabra verdadera, la emoción verdadera, la acción verdadera, esa unificación, esa congruencia de pensar, sentir y hacer una misma dirección, entonces tenemos que entender y comprender la filosofía y la teoría y la evolución que hace a todo eso para que hoy en día funcione la transformación personal a través de las prácticas que realizamos. Ejercicios, hay miles, hay montones, hay, por así decirlo, ejercicios más tradicionalistas, más orientales, como la meditación, pero hay que entender por qué quizás, o mejor dicho, por qué hay determinados ejercicios que ya hoy no son lo suficientemente efectivos, y también entender por qué el camino hacia donde desembocan esos ejercicios no son los más adecuados para nosotros que estamos en la cultura occidental. Vamos a entender todo eso, y aunque parezca que no, que no tuviera una relación, toda esa base de por qué hay ejercicios que ya no son efectivos, o por qué hay ejercicios que son mejores para los orientales que para los occidentales, y viceversa, todo eso está en el origen oculto, en la historia oculta del lenguaje, la gramática, y por ende en lo que de eso desemboca, la escritura. Para entender y hablar de todo esto, vamos a hacer un resumen de la evolución de la raza humana, sin referirnos en estos momentos, que ya lo hemos hecho en otros videoprogramas, por lo tanto lo pueden ver ahí, a intervenciones que no hacen a la evolución en sí misma. Vamos a ver un cuadro bastante lineal, descriptivo, entendiendo las razas, las subrazas, cuál fue la modificación que cada en una de esas fue desarrollándose, entendiendo entonces desde dónde venimos, hacia dónde vamos, y en eso encontraremos la respuesta a esto, a esta historia oculta del lenguaje, la gramática, la escritura, y claro está, también haremos un ejercicio que nos permita, ahora teniendo todas las fichas del rompecabezas en sus tres bases y sostenes, teoría, filosofía y práctica, y ahí sí, armar ya la gran base para alcanzar a aquello que queremos, y que cuando, al dirigirnos hacia aquello que queremos, surjan fuerzas opuestas que intenten desviar, tengamos herramientas con que retomar el rumbo de nuestro barco. Dijimos en un momento, y esto lo avala, digamos, desde el ocultismo, en algunas de sus ramas, como son la teosofía, que hay algo que se llama espíritu primigenio, mónada de la raza humana. Sí, que es ese molde, por ejemplo, al cual se refiere Don Juan en alguno de sus libros, el molde humano, aquello que hace que tome la forma humana. Decíamos también que estas mónadas, para avanzar en su camino evolutivo, lo que requieren es experimentar, y que para experimentar todo el rango de posibilidades tienen que hacer un pasaje que sea de lo sutil a lo denso, y luego desde lo denso, estando en lo denso, nuevamente alcanzar lo sutil. Esto es como los cuentos de el camino de la transformación personal, en donde hay que subir a la montaña. Una vez arriba de la montaña, viendo con toda la experiencia y el aprendizaje de ese camino, bajar a la montaña, bajar nuevamente a la meseta, pero ya no siendo el mismo, y ponerse a prueba ahí. Algo similar es lo que ocurre entonces con estas mónadas, con estos espíritus primigenios.
Decíamos que cada ronda tiene 7 razas madres, 7 razas raíces, ¿sí? Cada ciclo evolutivo de ciclo planetario. Y que a su vez cada raza tiene 7 subrazas. Y decíamos que la primera subraza es la uraniana. Sí, una raza de la cual no hay muchos registros, una raza totalmente etérica, en donde las mónadas entraban a voluntad del cuerpo de esto, o el cuerpo, por decirlo de alguna manera, de un contenedor de energía en realidad. Esta raza, si lo dirigimos a una cuestión histórica, por así decirlo, se remonta hace unos 18 millones de años. Si lo queremos poner en un contexto, podríamos decir entonces que hace 18 millones de años surgió la primera raza raíz, que es la uraniana, que duró aproximadamente unos 7 millones de años, ¿sí? Con lo cual pasa a la segunda raza madre, es la hiperbórea, una raza ya mucho más o más densificada, que empieza a desarrollar cierto sentido. Luego vamos a hablar de esto, ahora simplemente es ubicarlo temporalmente. Tiene una duración total de unos 6 millones de años, ¿sí? O sea, lo que duró esa raza. Luego surge la tercera raza raíz, la lemuriana, ya más conocida a través de los mitos, que dura unos 3 millones de años, ¿sí? En ese momento surge la raza atlante, quizás ahí sí la más conocida y la más mítica, que dura aproximadamente unos 2 millones y medio de años, para dar paso a partir de ahí hasta la actualidad a la quinta raza madre, que es la raza aria, ¿sí? La raza aria, que empieza con, como decía, hace unos 220.000 años, con la primera aparición de la primer subraza de la raza aria, ¿sí? Tiene distintas entonces caminos de evolución para llegar desde, por ejemplo, lo que fue la raza aria semita, pasando por la subraza aria araní, la celta, la teutona, y hoy estamos en los albores de la sexta subraza madre, de la quinta raza madre. Eso quiere decir que cuando se llegue a la séptima subraza, ¿sí?, se dará paso entonces a la séptima raza raíz y última de este ciclo planetario. De la primera raza raíz de la raza uraniana no hay muchos registros, sinceramente, para entender de qué cuestiones tenían. Sí podemos empezar a hablar de las hiperbóreos, las distintas 7 subrazas de la raza hiperbórea. La primera tenía una característica bastante especial, de la cual todavía hay algunos mitos que hablan ella. Por ejemplo, lo tenemos en los dogones, los tenemos a través de de la cultura nagamaya, porque nos cuenta esta historia que, como característica principal, tenían un aspecto de pez serpiente. Con esto también de este aspecto de pez serpiente, es de donde surgen, esto habrá algunos que les guste, otros que estén o no de acuerdo, surgen toda la mitología de la cual está arraigada de lo que se habla de los seres reptilianos. Esos seres reptilianos en realidad están representando todas las representaciones que hay reptilianas y que hacen a la serpiente, a los reptiles, hacen justamente a esta primer subraza madre de la raza hiperbórea. Y si aparte seguimos teniendo en cuenta, como la ciencia dura y tradicional nos cuenta de la evolución del ser humano, no olvidemos que dice en un punto que somos, o que al salir del agua, de un órgano unicelular, como decíamos que era la primera raza madre, la uraniana, pasa a ser un anfibio, un pez anfibio, algo muy parecido a un pez serpiente. Claro, lo que pasa es que la historia oficial no habla de esto, pero sin embargo vemos que es congruente
y se entiende. Después, digamos que en la siguiente subraza madre, lo que empieza es la formación del cerebro, sigue con lo que sería la formación de la espina dorsal. Sucede un hecho aquí en la cuarta raza madre, que yo en la cuarta subraza de la segunda raza raíz, de lo cual he mencionado en un momento, que se empieza a formar lo que se llama el hombre monstruo, que eran asexuados, eran hermafroditas, se depositaban huevos. Esto pasa también a través de la quinta subraza. Intenta ponerse en pie, no lo pueden hacer, y finalmente en la séptima subraza de la segunda raza madre, esos seres, esos monstruos, logran ponerse de pie y se forman entonces lo que es una forma redonda con aletas, por así decirlo, para que parezca. Como ven, aunque no se entienda mucho, se asemeja mucho a la historia cronológica, solamente que agregándole estos datitos que nos los muestran. Cuando pasamos a la tercera subraza madre, que es la lemuriana, ya ahí empezamos también a tener registros también de cómo eran los nombres de las subrazas madres y qué parecía. La primera subraza madre es lo que se conoce como Sa, que era algo muy parecido a lo que eran los hiperbóreos todavía, y estaban distribuidos en las tres islas que componían la Lemuria, ¿no? Que era Samba, Zampata y Salmali Patala, ¿sí? Esas eran las tres islas que componían la Lemuria. La segunda raza lemuriana, la segunda subraza lemuriana, eran los Saja, que estaban guiados por los Manú. Y cuando hablo de Manú, entiéndase también que es algo muy similar a que en los mitos se conoce como Moisés. Si alguien se interesa en seguir la etimología de la palabra Moisés, va a ver que en realidad no habla de un personaje, sino de una serie, de una cuestión que está representado con distintos nombres en distintas mitologías, y son estos Manú que los guiaban, y donde se forma entonces sí el cerebro con la espina dorsal, y su piel era oscura, nos cuenta esta leyenda. La tercera raza, la subraza madre de la raza lemuriana, eran los conocidos como los Sami. Los Sami. Los Sami quiere de alguna forma marca la transición verdadera a lo que es el reino hominidal en la historia de la evolución. Ya ahí pasa algo. ¿Qué pasa? Ya son bisexuales, dejan de ser hermafroditas, y logran la transformación del huevo al feto. Estamos hablando de la tercera raza raíz de la raza lemuriana, o sea, de la tercera raza raíz. Pasamos al Samo, que es la cuarta subraza raíz de la raza lemuriana, y el hombre ahí es donde empieza a caminar. Empieza a caminar, eran seres muy altos, medían aproximadamente 2,80 metros, y la mónada sí entraba y salía a voluntad todavía del cuerpo. A partir de la quinta subraza madre, de la tercera raza madre, conocida como los Samoa, puede hablarse ya de unos hombres con mente. Antes la mente, que igual un día tendríamos que hablar de que hablamos cuando hablamos de mente, la mente estaba por fuera de los hombres, no estaba en este plano, no estaba en el plano físico, sino que estaba directamente en el plano astral, y no había una integración con el plano físico. Hoy en día la mente, cuando se pregunta ¿dónde está la mente? Como dicen, ¿en el cerebro? No está en el cerebro la mente. El cerebro como es una especie de switch que lo que hace es conecta el plano físico con el plano donde está la mente, que hablaremos algún día de eso. ¿Qué pasa acá? Acá hay un hecho muy poco conocido que también da lugar a muchos mitos, ¿no? Y dice que de la unión de estos seres monstruos que empiezan a tener mente, conocido como también los hablan los evangelios apócrifos en el de Enoch, da origen al pecado original de la Biblia, cuando estos seres sin mente tienen o se mezclan, se hibridran con las razas animales que había en ese momento, y da origen
y esto es una cosa muy poco conocida, a lo que se conoce como los dinosaurios. Sí, de ahí surge esto, según nos cuentan esta leyenda. Los Mosamo, la sexta subraza raíz, ¿sí?, ya tienen un contacto más íntimo con su cuerpo, o sea, la mónada ya está mucho más entre lo que es el cuerpo astral y el físico. Y lo que empieza acá es una terrible lucha entre lo que serían los monstruos y los seres humanos, que ya tienen el órgano de la visión, aunque todavía no tienen desarrollado el sentido del olfato. Los Mosamo, ya son los homínidos dueños totalmente de su mente, con un sistema circulatorio perfectamente desarrollado, son la séptima subraza raíz de la tercera raza, la lemuriana. Ya tienen una composición química muy parecida a la actual, son los que domestican a los dinosaurios, ¿escuchaste bien? Vos viste que hay algunos OPARs en donde se muestran huellas fósiles de dinosaurios y hombres, y no se entiende. Bueno, te lo estoy explicando. La séptima subraza raíz de la tercera raza madre, la lemuriana, eran quienes son los que los domestican y son los creadores de los Mojai de la isla de Pascua. De ahí ya pasamos a la raza Atlante, cuarta raza raíz. La primera raza raíz de la subraza raíz de la raza Atlante son conocidos como los Romahals. Los Romahals, sí, son los que desarrollan la mente instintiva, la vejiga y los órganos genitales. A partir de ahí es que la raza humana cuenta entonces con esta cuestión. Era un hombre perfecto, su tez era un rojo oscuro, y acá empieza el tema. Todavía no dominan el lenguaje y eran gigantes. Los Tlabratis, era la segunda subraza madre, y son los que desarrollan la memoria. A través de esta instancia se desarrolla la memoria. Y las tres primeras subrazas atlantes, o sea, hasta la que viene, son las que, vamos a decir, adoraban al dios espíritu en verdad, la que tenían claro cómo era el tema. A partir de ahí, esto porque penetraban el mundo astral a voluntad, a partir de ahí, de la tercera subraza de la raza Atlante, es cuando se logra el equilibrio exacto entre lo que es mente, la parte física y la parte espiritual, lo denso y lo sutil, y a partir de ahí empieza cada vez a tomar más contacto con el cuerpo físico y a perder más contacto con el cuerpo, con el estado astral. La tercera raza es la tolteca, muy conocida también. Son los que desarrollan la mente racional. La mente racional, su tez era un bronce dorado, eran muy armoniosos físicamente, son los que iniciaron la práctica del culto divino, y de los toltecas, de la raza tolteca, surgió lo que eran la raza semítica a finales del Mioceno. La cuarta subraza madre de la raza Atlante es lo conocido como los turanianos. Los turanianos ya tenían la perfección total entre el cuerpo físico, y son los que empezaron con el ejército de la guerra, el ejercicio de la guerra. En el Ramayana, por ejemplo, en los textos antiguos hindúes, se los conoce en eso como los Raskahaya. Así están nombrados, y tenían una alta tecnología, y ahí es donde empezaron las guerras, y cuando se habla de registros de guerras atómicas, nucleares en la antigüedad, estamos hablando de esta raza, la cuarta raza, la subraza Atlante, los turanianos, que son los que lograron un gran avance tecnológico y que mataron con su tecnología a millones de semitas, ¿sí? Su tez roja se fue oscureciendo, eran altos, eran atletas, en cuerpo totalmente, ¿no? Sus brazos llegaban hasta abajo de las rodillas, y después de ahí fue la llamada raza negra, de ahí surge, y fueron los que vencieron a los semitas, y el registro que queda de ellos en la actualidad aún son las cabezas de los olmecas. La quinta subraza madre de la raza Atlante son los semitas,
como tales. Los semitas eran físicamente muy perfectos, eran más perfectos que las distintas razas atlantes, y de ahí surge la quinta raza raíz, de la subquinta o de la subquinta raza raíz de los atlantes surge la quinta raza, la raza aria. La sexta subraza de la raza atlante eran los conocidos como los acadios. Hay registros de ellos a través de la raza, o a través de los registros sumerios, ¿sí? El cuerpo astral ya estaba perfectamente unificado al cuerpo físico, y los acadios y los semitas son los que sostuvieron guerras hasta 1500 años, y finalmente vencieron los semitas. La séptima subraza, ya donde se fundan las 7 escuelas de misterio. Y son, a partir de esa, una raza, la séptima subraza de la raza atlante todavía existe, hay registros, porque son los mongoles. De ahí surgen todas las razas amarillas. Y después, cuando hablemos ahora, unifiquemos con el tema del lenguaje, la escritura, vamos a entenderlo. Son los que marcaron entonces la degeneración total, por así decirlo, de la raza atlante. Ya perdieron su fuerza psíquica y astral, y cada vez fueron la que produjo el pasaje de que el hombre se transforme puramente en un ser humano. Hablando ahora entonces de ya llegando a la quinta raza raíz, la nuestra, la primera fue la semita atlante, en que nace aproximadamente, son conocidos como los celtas, en la raza celta. Después vienen los arios semitas, los arios iraníes, y ahí en este punto es donde a partir de ahí vamos a hablar del lenguaje, porque aquí se forma el lenguaje primigenio. El lenguaje primigenio de nuestra raza raíz, que es conocido como el censar. El censar es la lengua mágica, el censar es la lengua de los dioses, el censar es la lengua que habla Dios, es la lengua, esa palabra verdadera que venimos desarrollando, tratando, cuando decimos que lo que dices es lo que creas. Eso es el censar. Antes del censar, lo que había como lenguaje también fue evolucionando a través de las distintas razas, empezando obviamente por un lenguaje que en realidad era netamente telepático, pasó a un lenguaje que estaba relacionado a los silbidos, de los cuales hoy hay restos, por ejemplo, en las Islas Canarias y en algunos lugares de Colombia y Ecuador, en donde el lenguaje es a través de silbidos, de ahí el nombre de las Islas Canarias, por un lenguaje que parecían hablando canarios, aves. Después empezó el lenguaje que tiene que ver con, por ejemplo, ese lenguaje duro, con sílabas cortas, como es el lenguaje de los orientales, el lenguaje de las tribus nativas americanas, y esto, por ejemplo, te permite entender por qué un japonés y un maya, si hablan entre sí, se entienden, porque la base de ese lenguaje es la misma. Y de ahí surgió entonces, como decía, el censar. Luego del censar surge el sánscrito, que ya está más relacionado a los celtas, y de ahí ya empieza cada vez el desarrollo del lenguaje más similar a lo que tenemos hoy. Hay un mito que obviamente habla del lenguaje, que es el de la Torre de Babel, en donde dice que el ser humano contaba con un único lenguaje y que algo pasó, que los dioses vieron que a través de un único lenguaje algo pasaba, se hacían poderosos. Recuerden que los dioses, cada vez que el ser humano encuentra una manera de acercarse a ese camino de vida, producen un hecho que los castigan. Primero, cuando comieron de la manzana, según nos cuenta el mito, la manzana de la sabiduría, del árbol de la sabiduría, los expulsaron del Edén. Cuando por acercarse a los dioses y parecerse a ellos, crean la Torre de Babel con un único lenguaje, los castigan y dividen el lenguaje. De esos registros nos habla entonces esta época, donde ya el sánscrito es la lengua que hace a la raza celta aria. Luego la quinta subraza de la raza aria es la actual, que es la raza teutona, que data de 25.000 años. La sexta subraza es la que desde el año 2008 empieza a surgir, todavía no hay un brote, pero sí te puedo decir que surge en América, en donde
todas las profecías dicen que es el pasaje de Era, donde surgirá el pasaje de Era. Y luego obviamente llegará la séptima subraza, de la cual todavía no hay indicios, para pasar entonces a la sexta raza raíz y luego a la séptima. Ahora sí, que ya entendimos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de estas razas, el origen, por así decirlo, ahora sí podemos entonces entender que el lenguaje también ha evolucionado, igual que ha evolucionado los distintos sentidos y también el ser humano fisiológicamente. Ahora bien, decíamos que el lenguaje original es el lenguaje del censar, que está relacionado a un mito que se llama el mito de Ka. Sí, Ka, que quiere decir palabra, esa palabra mágica, es un mito egipcio que lo pueden seguir. Ahora, ese censar, ese lenguaje de la palabra original, a medida también que fue evolucionando los distintos lenguajes, y como hoy que tenemos la variedad que tenemos de lenguas, ha sido necesario crear una gramática, por ejemplo a través de verbos y sinónimos. ¿Para qué? Para que a pesar de la divergencia de lenguas y lenguajes y significados, la vibración sea la misma. Han hecho algunas preguntas al respecto, cuando preguntaban, y cuando hablamos de que la palabra es una vibración, ¿cómo es en las distintas lenguas, con sus distintos significados y demás? Bueno, surge de aquí. El censar, que es la lengua primigenia de esta raza raíz, de la raza aria, es quien contiene la vibración de cada palabra. Por eso es muy importante, cuando nos dirigimos hacia la etimología de las palabras, descubrir que en su base hay ciertas palabras que son lo mismo en cualquiera de los idiomas, y hay palabras que contienen en sí mismo un significado doble, son los opuestos en sí mismos, los contienen. Aquí también es importante entender entonces que cuando decíamos que cada quien descubre esos sonidos primigenios que tiene que aprender a usar los sinónimos para encontrar un significado similar que contenga tu sonido primigenio, para entonces descubrir cómo tenés que embestir tu palabra verdadera. Y además, y acá está el agregado de hoy, esa palabra verdadera que vos descubrís, una vez que la captaste, que la embestiste con un sinónimo, tenés que verbalizarla, tenés que crearla verbo. Por algo, cuando dicen que el verbo es palabra, a su vez también es acción, y está referido en varios textos sagrados, que el verbo se hace carne. El verbo se hace carne quiere decir que el verbo se transforma en realidad. Por eso es importante crear verbos nuevos. Vos fijate en el lenguaje cotidiano, que cuando a nivel de marketing, cuando hay algo que se convierte en verbo, se hace moda. Cuando buscar en la web se volvió un verbo que se llama googlear, eso ha sido masivo. Cuando se inventó el verbo facebookear y cualquier otro verbo, cualquier palabra que se transforma en verbo se transforma en masiva. Porque ese es el secreto oculto detrás del lenguaje. La vibración se esconde tras un verbo, tras un sinónimo que está relacionado con tu palabra verdadera. El ejercicio que hoy tenés que hacer, la parte práctica de toda esta cuestión que hemos visto desde la teoría y la filosofía, es que una vez que encuentres tu palabra verdadera, le hagas la lista de sinónimos que quieras que contenga tu palabra verdadera de acuerdo a lo que quieras lograr. Y que una vez que encuentres esa palabra verdadera que contenga ese sinónimo, que contenga esa sílaba con tu frecuencia, la transformes en un verbo, la inventes, la crees, porque de crear se trata, y para crear el verbo es la herramienta. Ahora sí,
hemos dicho algo muy poco conocido, que es por qué la gramática, el lenguaje, la escritura son la raíz por el cual el ser humano crea realidad. El secreto está en poner a la acción eso, esa palabra, poner en denso eso sutil, y el verbo es la clave. Ojalá te interese esto que estamos recorriendo, que lo disfrutes, que lo compartas, que le des un like, que te suscribas a nuestro canal, porque sinceramente estos temas que estamos tratando tienen una visión tratadas por muy pocas personas. Claro que las hay, investigadores muy especiales, y aquí lo estamos llevando directamente. Lo he explicado de una manera muy sencilla para que entiendas simplemente que entonces tu secreto es que tu palabra verdadera, tu emoción verdadera, la tengas que transformar en un verbo a través de un sinónimo que encuentres, para que siempre haya una palabra que contenga tu vibración. Muchas gracias por acompañarnos en este videoprograma. Vuelvo a decir, ojalá lo hayas disfrutado, y será entonces hasta nuestro próximo encuentro de tupropiocamino.org.